para la ocasión esta. Este es el momento de comentarios, ¿sí? Si tienen algún comentario para hacer, alguien que quiera hacer un aporte de lo que acabamos de leer, hermana Ethel, estamos en Parashá Vayikra, ¿sí? Es la número 24, capítulo 1.1 del libro Levítico, al capítulo 6, versículo 7, ¿sí? Queda el espacio abierto para que los hermanos Laura, si Juan, o el mismo Javier que ha leído, si quieren hacer un aporte, ¿sí? Este es el momento. Adelante. No, está bien. Shalom, buen día, Dani. Sí, por allá volvemos de vuelta al tema de los sacrificios, ¿no? Como ya desde el Éxodo podemos ver la sombra, ¿sí? La profecía, ¿sí? O la expiación que tenía que realizar el pueblo. Como el Eterno nos deja camino una y otra vez para volver a Él, ¿no? Retornar a Él, formas de retornar a Él a través de los sacrificios. En cada sacrificio que podemos ver acá es una sombra profética, ¿sí? Si la miramos bien, en profundidad, podemos ver al Mesías en todos lados, ¿sí? En todos los aspectos, en todos los sacrificios, una y otra vez. Es innegable el mal llamado Antiguo Testamento, porque así se nos había enseñado, ¿no? Que era antiguo, cómo nos muestra, cómo lo podemos encontrar, porque antes creíamos que el Mesías estaba en el Nuevo Testamento, y eso no es así, ¿sí? Acá lo podemos ver paso a paso, ¿sí? En cada sacrificio lo podemos encontrar al Eterno, ¿no? Al Mesías, una y otra vez, ¿sí? O sea, restituyendo una y otra vez al estado, al hombre, al estado, ¿sí? Si bien entendemos hoy que no producían un cambio de conciencia, pero todo esto era un propósito, tenía todo un propósito, todo esto se tenía que llevar a cabo para lo venidero, ¿sí? O sea, todos los pactos, ¿sí? No es que un pacto abolió otro pacto, sino todo es eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, es juntar un pacto con el otro, ¿sí? No podemos, ninguno quitó al otro. Y este tampoco, ¿sí? Todo lo referente a los sacrificios, al contrario, es parte de todo esto también. Ese es el comentario que yo quería agregar. Amén, Juan. Amén, amén. Laura, ¿tienes algo para aportar? Más que para aportar, tener como pregunta para que quede seguro. Vemos distintos tipos de sacrificio y personalmente a mí cuando me hablaban en un principio, cuando no entendía todavía bien todo esto, no quiere decir que hoy la tenga reclara, pero empiezo a entender. A mí antes me hablaban de hacer un sacrificio y para mí era, no, estás invalidando la sangre de Cristo, decía yo, ¿no? Sí. Y hoy entiendo de que si bien hoy no hay sacrificios es porque no hay templo. Si hoy hubiese templo, entendí de que hay algunos sacrificios, los de olor grato, dice al Eterno, que son los de holocaustos, los de oblación y las ofrendas de paz, llamados Olam, Minjá y Shelamim, que esos hoy podrían hacerse porque no tienen relación con el pecado, o sea, no es una ofrenda de expiación de pecado. Es así, a ver si estoy bien, Daniel, las de expiación de pecado, es así, ya no se harían porque ya las hizo Yeshua, dice la palabra, una vez y para siempre. Ese tipo de ofrendas, las que son por expiación de pecado. Ahora, los sacrificios y ofrendas que se hacían con olor grato al Eterno, se llama, ¿no? Que
que son voluntarias de hecho, esas podrían llegar a seguir haciéndose si hoy hubiese templo, ¿o no? Estoy equivocada. Bien, a ver, podremos responder, si querés respondemos ahora o dejamos, eso es todo lo que quieres decir, o hay más Como preguntas. quieran, a mí Vale, vale. es... ¿Podemos responder esa ahora? ¿Cómo? ¿Podemos responderla a esa hora? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, Bueno, nosotros sabemos que si hubiese templo, como bien decís, se seguirían haciendo como se siguió haciendo, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que no es que murió Yeshua y los romanos automáticamente profanaron todo y destruyeron todo. No, no, no. El templo quedó en pie mucho tiempo más, o sea, por durante mucho más tiempo, ¿sí? Es decir, que año tras año, después de la muerte del Señor, los sacrificios estos se seguían haciendo. Incluso, ¿sí? Incluso lo que era un sacrificio hatat, que dice un sacrificio por el pecado, ¿sí? Es decir, que esto, obviamente, ya el Señor ya lo tenía establecido, ¿sí? De que el templo iba a ser destruido, porque una vez dijimos, si nuestros hermanos de la casa de Judá, sin templo, sin, sin templo actualmente, ellos rechazan todo lo que tenga que ver con Mashiach, imagínate con templo, imagínate cómo serían ellos con templo, ¿no? Si dicen los sabios del judaísmo que ellos necesitan, ellos precisan un templo para poder continuar espiando, porque como dijo Juan una de las clases pasadas, ellos se sienten impotentes. Ellos no sienten la shalom que tenemos nosotros de saber que nuestros pecados sí son expiados cada año, de que nuestros pecados sí son expiados una vez y para siempre, cada vez que nosotros, cuando digo nosotros, hablo de toda la gente que se acerca a Yeshua, quizá gente que ni siquiera se acercó todavía, pero lo va a hacer este año, lo va a hacer el año que viene, ¿sí? Esa gente recibe perdón, pero en cambio el judaísmo como que queda en desazón, ¿no? Como que el judaísmo dice, yo necesito el templo. Y ahí, por ejemplo, con respecto a tu pregunta, no es que la esté evadiendo, sino con respecto a tu pregunta, que si ellos tendrían templo ahora, claro que lo seguirían haciendo. ¿Por qué? Partiendo de que si lo construyen, de que si ellos mismos lo construyen, lo comienzan a construir, no lo van a hacer, digamos, desde una perspectiva mesiánica o cristiana, si puedo. Lo van a hacer desde la perspectiva judía ortodoxa, anti Jesús, o sea, anti Yeshua, y obviamente van a seguir con todos los sacrificios. Yo por ahí quiero volver a citar a un varón de Dios que está en el Antiguo Testamento, es considerado profeta por algunos y es considerado simplemente un libro histórico por otros. Hablo del profeta Daniel. ¿Sí? El profeta Daniel nos enseñó a nosotros, y hasta el día de hoy no lo podemos aprender, me refiero a que no lo podemos poner en práctica, lo que son estos sacrificios de la mañana, de la tarde y de la noche, los 3 sacrificios diarios que Daniel hacía en dirección a Jerusalén. O sea, yo una vez le había dicho, le había comentado de que Daniel nos enseña cómo se vive en la diáspora y cómo se ofrecen estos sacrificios en la diáspora, ¿sí? Como ya no tenemos templos, obviamente, imposible que tengamos templo en la dispersión, imposible que tengamos templos. Templos solamente el Señor ordenó que se construya en Jerusalén, en el lugar que él escogió para poner allí su nombre, el monte Moriah, para ser específico. Y como bien dijiste, Laura, no hay templo ahora, entonces por ahí podríamos decir que ciertos sacrificios de estos no se pueden hacer. Lo que pasa es que nosotros al llevarlo a la aplicación, o sea, nosotros cómo lo aplicamos a nuestra vida, estos sacrificios, nos vamos a ir dando cuenta que sí lo podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, el holocausto, ¿sí? No sé si lo han leído hablar, lo que él escribe, lo que es la olá, ¿sí? Cómo nosotros debemos entregar primero la cabeza, entregar después las partes de nuestro cuerpo todas trozadas, ¿sí? Para que sean quemadas, o sea, una ofrenda del todo quemada, una ofrenda de ascensión, y ahí podemos nosotros comenzar a transformarlo a la oración, y cómo lo hizo Daniel, en dirección a Jerusalén, y obviamente pensando en que como ya no se puede hacer esto de llevar los animalitos, los tenemos que llevar a nosotros mismos. O sea, lo que es un sheramín, por ejemplo, la de paz, la ofrenda por el pecado, aquí abro un paréntesis,
aquí abro un paréntesis. Eso sería. Nosotros escuchamos muchas veces en los púlpitos cristianos, ¿sí? Mucho que venimos de las iglesias, ¿no? Dice, nosotros somos pecadores. ¿Sí? Nosotros somos pecadores y bueno, necesitamos el perdón de Dios. Vale. Y después hay otros discursos como ser, nosotros éramos pecadores y ya no pecamos más. Aunque al decir eso, por ahí como que contradecimos algunos textos de Santiago, por ejemplo, ¿sí? O de Primera de Juan, ¿no? Donde dice que sí, por ahí como que no podemos llevar a cabo una vida apartada 100%, por eso él escribe palabras como, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante Dios el Padre. Una de las frases más célebres, como les he dicho, es, nosotros somos pecadores. Y eso no es tan así, ¿sí? A la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros, chicos, nosotros no nos acostamos a la noche pensando en pecar al otro día. Tampoco nos levantamos a la mañana pensando en pecar. O sea, no premeditamos el pecado. No lo premeditamos, o sea, no lo planificamos el pecado. Sí somos capaces de tropezar, somos capaces de caer, porque dice Corintios 15 que nosotros estamos en este cuerpo corruptible, el cual es capaz de corromperse. Pronto vendrá, dice el Señor, que vendrá el tiempo de la transformación, donde ya pasaremos de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, y de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, donde esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces allí ya no podremos, o sea, ya no es que no pecaremos, sino que ya no seremos capaces de pecar, ¿sí? Porque para eso, ¿sí?, deberíamos entender la definición de pecado. ¿Y cuál es la definición de pecado? Según 1 Juan 3:4. ¿Sí? Que Juan lo dijo en su carta a los Gálatas. Cuando Juan habló de carta a los Gálatas, dijo, si nosotros no entendemos lo que significa pecado, entonces no estaríamos precisando de un Mesías, de un Cristo, de un Redentor, de un Salvador, puesto que si no hay definición para pecado, entonces no existe, ¿no? Entonces, por ahí sí podríamos nosotros transformar este sacrificio de Hatat en una oración como la que hizo David en el Salmo 51. ¿Sí? Una oración, digamos, obviamente yo hablo en el contexto de que tengamos un tropiezo. Pablo, que sabía, creo que sabía algo de Torá, ¿no? Él dijo, y el que esté firme, mire que no caiga. O sea que sí se puede. O sea, una vez nosotros conociendo el Evangelio, conociendo incluso ahora la restauración y todo eso, sí estamos, no me sale la palabra, yo no sé si decirlo, capacitados, Propensos. propensos, eso, propensos a caer. Sí estamos. Por lo cual es menester que obviamente, como bien dijiste Laurita, no hay templo, ¿sí?, físico, en Jerusalén no hay templo, pero sí hay templo, que es el templo de la Ruach HaKodesh, que es el templo que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, ya hemos dejado de comer los animales que no entraban al templo, ¿sí? Había animalitos que no podían entrar al templo a ser ofrecidos en sacrificio. Y si nuestro cuerpo es un templo, esos animalitos tampoco pueden entrar nunca más a nuestro cuerpo. Si entraban antes, bueno, entraban por hierro, ¿sí? Entraban porque no sabíamos. Pero ahora nunca más. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el templo de la Ruach HaKodesh somos nosotros, por lo tanto no lo vamos a contristar de esa manera, ¿no? Metiendo animales al altar, animales que la Torah no nos enseña que ellos puedan estar allí. Otro punto, chicos, no sé si tu respuesta ya quedó, si tu pregunta ya quedó resuelta, pero les quiero decir un punto clave con respecto a las versiones, ¿sí? Con respecto a las versiones, nosotros venimos de Bayaquel Pecudei, ¿sí?, donde hemos estado viendo todo lo que era la construcción del Mishkan, ¿sí?, la construcción del Ohel Moed, donde hubo una cierta, no sé si llamarlo discrepancia de traducciones, donde no se ponían de acuerdo los traductores para traducir la palabra Tejashim, ¿sí? Algunos le pusieron Tejón, como la Reina Valera, directamente Tejón. Otros le pusieron pieles de unicornio, ¿sí? Pieles de unicornio, así como suena. Otros le pusieron pieles de delfín.
Y el otro, el unificado, este animal que ahora no se me va a venir a la mente, es como una ballenita con un cuernito con un solo cuernito en la cabeza, que es de la familia de los delfines también. No sé si alguien lo puede buscar en Google. Bien, ahora he visto, por ahí pregunto, he visto una foto en el grupo donde está el templo y dice piel de foca. No sé qué versión de Biblia, que me gustaría saber qué versión de Biblia es, que dice piel de foca. No, no es ahí. ¿Sí? Bien, eso me dejó pensando porque, bueno, obviamente nosotros no sabemos, imagínense, los rabinos mismos hasta ahora no se pusieron de acuerdo en qué animal es. Yo les puedo decir lo que dice el Midrash. El Midrash dice que Dios se creó un animal exclusivamente para que la piel de ese animal vaya al Mishkan. O sea, dice que Dios creó un animalito que nadie sabe cómo era, pero dice que fue exclusivamente para que le saquen la piel y pongan la piel de ese animal tejashim, porque no hay, digamos, no hay equivalencia a ese animal en la zoología. No hay equivalencia al tejashim. ¿Sí? Bien, si alguien más quiere hacer un aporte a algo, ¿sí? ¿Estamos todos? Volvió Pedrito. Javier, Sí, hermano, acá estamos. ¿algo para aportar? Sí, me llamó mucho la atención el tema de las ofrendas, mayormente de las ofrendas de cereales. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la minjaz, que era una ofrenda sin sangre, ¿no? No era una ofrenda religiosa. Bueno, corríjame, hermano Dani, si por ahí me equivoco. Que era una ofrenda que regalo para unos ejemplos de esta ofrenda, por ejemplo, la de Jacob que le hizo a Esaú. Se podría decir que esa era una minjá. Eso lo encontramos en Génesis 32:13. También los presentes de los hermanos de José. Se podría decir que también era una minjá. También la otra ofrenda que me llamó mucho la atención es la ofrenda de oblación, ofrenda de cereales, ahí donde, bueno, este tipo de ofrenda era una ofrenda donde había diversas maneras de prepararla. Y bueno, también tenía acá apuntado, la principal era una ofrenda pública también, que habla de los panes de la presencia o de la mesa limpia, como la llama en Levítico 24:6, de los 12 panes que se ponían en ese lugar, en esa mesa. Y bueno, usted también explicó algo también, hermano, en el tema de los panes estos, los 12 panes, que cada semana se los cambiaban, venían el cambio de sacerdote o de turno, y se cambiaban, eran los panes que se encontraban siempre en la presencia de Dios, ¿no? En la presencia del Eterno. Bueno, algunos datos para tener, que hablan más o menos, cada pan de esto pesaba aproximadamente 2 kilos 400, 5 como un 3/4 libra más o menos cada pan. Y ahí podíamos ver, por ejemplo, hablaba de la oblación, el tema del trigo, de qué tipo de pan se hacían para este tipo de sacrificio. Eran panes de trigo, que era de la mejor harina, y había otro que era de peor calidad, o era más barato, era la de cebada, ¿no? Pero siempre para este tipo se usaba lo mejor. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 7, 1, si lo quieren ver, hermano, para poder tenía los diferentes tipos de harina, ¿no? De procesos, como qué es lo que valía más y qué es lo que valía menos. También en Apocalipsis 6:6 nos está dando también un valor, ¿no? Un valor de este tipo de harina.
el trigo, bueno, era algo muy complicado de sembrarlo, porque se sembraba grano por grano. Era muy, muy complicado. No así la cebada. La cebada se tiraba en gran cantidad sobre los campos y crecía en algunos lugares, en otros no. Pero por eso mayormente era algo más preciado para Dios. ¿Por qué? Porque era un sacrificio que el hombre hacía, en cuidarlo, en regarlo, en hacer todo el proceso, ¿no? De moler el trigo, de llegar hasta refinarlo y sacar la mejor parte del trigo, ¿no? Eso también lo podemos ocupar del sembrador, que está en Mateo 13, la parábola, disculpe, la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, versículo 3 al 9, que habla que creería yo que lo que estaban sembrando en ese lugar ha sido cebada, ¿no? Era cebada porque se habla de gran cantidad que fue dispersada por todos lados. Podría ser cebada porque, bueno, y ahí lo que más me llama la atención de ese versículo es que él resalta: el que tenga oído oiga y entienda lo que estaba diciendo. Que es muy probable que eso que se multiplicó, se triplicó, era cebada, aunque haya caído en buena tierra, era muy probable que haya sido barato también, ¿no? No así como el trigo, porque se lleva, como le digo, se lleva un mayor proceso en el sembrado del trigo. Bueno, en el capítulo 2 al 10 de Levítico, que estábamos leyendo, de Vallicrás, podemos ver 5 tipos de oblación, ¿no? Todas tienen harina de trigo refinada, pero bueno, lo que se difieren son las diferentes preparaciones. Hay diferentes tipos de preparación de cada una de este tipo de ofrenda. Esta ofrenda, bueno, era una ofrenda que era mayormente para aquellas personas quizás de pocos recursos, ¿no? Porque si venimos viendo, la mayoría de los sacrificios hablaban de cabras, hablaban de cabritos, habían personas que quizás no podían llegar, incluso es como que venían bajando de un nivel hasta llegar a lo mínimo. Y eso nos hace entender que todos, a pesar de nuestra situación económica, a pesar de lo que vivimos, no nos podemos presentar ante el Eterno con manos vacías, ¿no? Él le dio posibilidad, aparentemente, para el perdón de todos los pecados, hasta el más pobre, hasta el que no tenía quizás un cabrito, a todos tenían un perdón de pecados, ¿no? Un perdón de pecados, pero en la palabra también podía ver que aquellas personas que hacían, quizás, que querían ser más pícaros que Dios, si lo podemos ver así, a veces ofrendaban este tipo de ofrenda y cuando se daban cuenta que lo que habían hecho estaba mal, tenían que llevar un animal o si no, pagar el precio de ese animal que debían haber llevado. Y bueno, nos relaciona hoy en día con muchas personas a veces que, como querer decir, soy más pícaro que Dios, o querer pasar el cuarto a Dios. Y bueno, lo podemos ver también a la ofrenda de Caín, ¿no? Quizás sabemos que esa, bueno, no es una ofrenda de Minjas, porque no, pero se podría entender, interpretar de esta manera, ¿no? Que Caín quizás era rico y no llevó lo que tendría que haber llevado. Y bueno, también me llamó mucho la atención en el capítulo 2:13 de Levítico, que habla, ya lo busco, hermano, capítulo 2:13, dice la palabra, capítulo 2:13. La sal. Exactamente, y sazonarás con sal toda la ofrenda que presentaste y no harás que falte jamás
de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Me llamó muchísimo también la atención a esto que le da este método. ¿Por qué? Porque, y cómo separa, ¿no? Lo que es la miel, lo que es algunas cosas que no eran convenientes en la presencia del Eterno, en el lugar santísimo, en el lugar de sacrificios, también dejando de lado la levadura también, pero no así la sal. Pero no así la sal, porque ¿qué hace la sal? La sal conserva. En cambio, los demás, la miel, la levadura, hace que no tenga una buena conservación en el tiempo. Lo podíamos ver también, que bueno, también dice que hace un pacto perpetuo, ¿no? Que esto iba a ser un pacto perpetuo entre su pueblo y Dios. La palabra que se usa como pacto perpetuo en hebreo es berit melach. Podemos ver un pacto perpetuo que hace con la casa de David, en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Podemos ver cómo Abiad le hace entender a Jeroboam que Dios había hecho pacto perpetuo con Israel, con David y con sus hijos, ¿no? A través del pacto de sal. Totalmente clarísimo el tema ese, clarísimo, clarísimo cuando lo leemos y podemos interpretar de qué está hablando la palabra, ¿no? De qué está hablando la Torá. Quizás leído superficialmente hoy, podemos entender el tipo de pacto que hizo con ellos. Hay por ahí un midrash que dice que cuando Dios separó las aguas, cuando Dios separó las aguas en el principio, dicen que las aguas del cielo se pusieron celosas, las dos aguas, al separar el agua del cielo y las aguas que quedaron en la tierra, porque ¿qué pasa? Dice que las aguas de la tierra le reclaman a Dios diciéndole, pero Señor, hay aguas en los cielos que van a estar siempre con vos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le dejó agua en los mares. Y en agua en los mares hay sal. Dice, bueno, entonces yo con ustedes haré un pacto perpetuo, le dice. Es un pequeño midrash, ¿no? Para que lo entendamos. ¿Y cómo entendemos que el Eterno, en sus sacrificios y en los lugares del Mishkan, permite que esté el agua? Le da un lugar al agua también, ¿no? Es algo extraordinario esto. El agua que no se puede tomar. Y el agua que no se puede tomar, y bueno, se evapora, como dice Silvina, y tenemos la sal. Pero bueno, son algunas pequeñas cositas, hermano, que quería aportar de esto. No sé si alguien quiere ampliar algo más. Espléndido, Javi. Espectacular, muy lindo. Muy lindo. Un pequeño aporte, el tema de lo que arrancaste diciendo de Minja, es verdad. La palabra hebrea allí, el tema de Jacob con su hermano Esaú, es Minja. Justamente es Minja lo que él hace. O sea, él hace como un sacrificio, una ofrenda por la culpa. Eso es lo que él. Gracias por la cámara. Eso es lo que él hace. Traten de que cuando estén hablando pongan su cámara para que los hermanos los conozcan, ¿sí? Cuando hablen pongan su cámara, ¿sí? Laura, ¿quería decir algo? Otra cosita como para aportar que uno puede ver cómo a los sacerdotes les pide que la ofrenda sea de un ternero, ¿no? Cuando el que pide el perdón de pecado es un sacerdote. Y en esto podemos ver que Dios más le pide al que más le da. Mientras más te dé, más te va a requerir, más te va a pedir. Entonces deja un buen mensaje eso. Cuando más nos da, más nos va a pedir.
¿Se acuerdan que, bueno, fue una de las preguntas de la semana, si es que la situación económica adversa era o no un impedimento para acercarse? O sea, ¿qué significaba Corbán? Corbán significa acercarse al Señor. Por ahí, si alguien puede leer Mateo 7, Marcos 7:11, miren, no sé si está Juan todavía. Cuando se nos presenten ocasiones para hablarle de las raíces hebreas a los hermanos cristianos, Marcos 7:11 es una herramienta pero clave, porque se les olvidó a los traductores quitar una palabra hebrea de allí. En cualquier versión Valera, ya de las otras versiones no digo nada, pero en cualquier versión Reina Valera, van a encontrar la palabra allí, la palabra que yo estoy citando. A ver, Dani, lo tengo. Marcos 7:11, a ver. Sí. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim. Todo aquello con que pudiera ayudar. En el contexto de ayudar al padre o a la madre, ¿no? Está hablando la ofrenda que estaba presentando, o sea, ¿cuál es el contexto del verso? Es que una persona estaba llevando su corbán al templo. Ese es el contexto, Claro, ¿no? y en realidad, sí, Sí, no, está bien. en realidad ellos querían justificarse por ayudar a los padres diciendo, ya está, mi corbán ya está hecho, ¿no? Es decir, yo ya hago mi corbán ayudando a mi papá y a mi mamá, ¿sí? Entonces, como diciendo, ya, si yo estoy haciendo eso, espero que Dios se lo tome como corbán y punto. Como dijo Javi, bueno, surge una palabra ahora nueva. Yo había escuchado y yo la uso mucho esa palabra. Hay gente que se cree más santo que Dios. Bueno, ahora está la nueva frase de Javi, que están los que se creen más pícaros que Dios. ¿Cómo es, Javi? Sí, ¿No? Caín dijo, ¿qué va? Dijo, yo voy a presentar lo que yo vea, ¿se acuerdan el cristianismo a la Frank Sinatra? ¿No? Yo lo voy a hacer a mi manera, ¿sí? Yo lo voy a hacer a mi manera y espero que a Dios le agrade, porque, bueno, le tiene que gustar, porque que agradezca que le estoy llevando encima todavía. En cambio, por eso es impresionante de que, chicos, lo que llevó Abel no fue Minja, pero Dios se lo contó como Minja. Pero a lo que Abel llevó era un sacrificio de ovejuno, un sacrificio de animal, y Dios se lo contó como Minja. ¿Por qué? Porque era un sacrificio humilde, o sea, un sacrificio de humildad lo que hizo, ¿no? Y bendito sea Dios porque cada vez que nosotros mencionamos a Abel, cumplimos la profecía. A ver, Juan, vos que siempre sos el mejor para encontrar rápido, donde dice, de la ofrenda de Abel hasta el día de hoy se habla. ¿Dónde está escrito eso? De la ofrenda de Abel hasta hoy se habla, y bendito sea el Señor, porque hoy, para allá, Baikra, es una buena ocasión para hablar de la ofrenda de Abel, ¿sí? La minja de Abel, o sea, lo que Abel ofreció al Eterno, que le fue contado como minja, como justicia, como una ofrenda a pesar de que era una ofrenda de sangre, el Señor se la contó como si fuese una ofrenda sin sangre. Allí pueden salir hipótesis como que probablemente el Señor la recibió como minja porque los animales no fueron, o sea, no terminaron siendo ofrecidos, ¿sí? Probablemente sea eso. Probablemente los animales fueron quemados antes de que sean sacrificados, ¿me entiendes? O sea, los animales fueron quemados probablemente por el fuego del cielo antes de que Abel proceda a separarlos, a despedazarlos. Abro otro paréntesis allí. Ustedes van a ver que en YouTube o en Google hay muchos dibujitos del altar del holocausto con el animal completo ahí arriba. El animal completo prendido fuego. Y eso no es así. Estas porciones nos enseñan de que el animal tenía que ser despedazado, ¿sí? ¿Recuerdan el conflicto de Elías con los 450 profetas de Baal, Monte Carmelo, la ubicación? Bueno, Elías cortó al buey en pedazos, porque Elías conocía la Torá. Elías cortó al buey en pedazos, ¿sí? O sea, lo importante es que seamos
si nosotros vamos a ser ofrecidos, como dice Pablo, en olor grato al Señor, que entreguemos primero la cabeza, que luego nuestro cuerpito sea despedazado, y que como decía el pastor Bonilla, a ver si los hermanos se acuerdan allí, que no vaya a ser que la lengüita quede afuera del altar, metamos toda la lengua, metamos las patitas, no vaya a ser que las patitas queden afuera del altar y no se queme, porque si las patitas no se queman, después nos van a llevar a donde no debemos ir, y si la manito